Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Hoy lo que debes saber acerca del nuevo presupuesto escolar ahora que se aproxima el comienzo del próximo año de clases. Hablamos con Marilyn Mendoza de la organización Make the Road. Luego, ¿qué está pasando en Puerto Rico a 5 años de la catástrofe del huracán María? Desde la isla nos habla el escritor y cantautor Silverio Pérez. Quédate con nosotros que Diálogo Abierto comienza ya. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. Se acerca el inicio del próximo año escolar y los padres de Nueva York han lanzado una batalla por restaurar el presupuesto escolar que ha sido drásticamente recortado. Para hablarnos de esta situación y lo que están haciendo los padres, damos la bienvenida a Marilyn Mendoza, organizadora de justicia educativa para Make the Road. Bienvenida, Marilyn. Gracias, un gusto estar aquí. Marilyn, para los que no estén muy informados sobre la situación, ¿qué está pasando? ¿Cuánto dinero se recortó? Eh, so, el alcalde aprobó un presupuesto donde le está haciendo un recorte de 469 millones de dólares a las escuelas públicas. Él dice que es porque ha declinado el número de estudiantes en muchas de las escuelas. Y que por eso la fórmula que se usa es basada en el número de estudiantes que hay por escuela y que por eso es que se hizo tantos recortes. Ahora, ese impacto es legítimo. Decir, bueno, hay menos estudiantes, pues por ende las escuelas necesitan menos plata. No, nuestras escuelas desde un principio, antes de estos recortes, ya les hacía falta dinero para proveer los servicios y proveer una educación de calidad para nuestros estudiantes. Y con estos recortes va a tener está teniendo un impacto muy grande en nuestras escuelas. El sindicato de maestros y los padres continúan diciendo efectivamente que tendrán un impacto y han utilizado la palabra caótico. Pero cuando definimos esto, ¿cuál sería el impacto en específico? Hemos escuchado de escuelas, de padres que han dicho que esto significa que va a haber recortes de maestros, staff, que es lo que más se necesitan. No es, muchas de las escuelas están sobrepobladas. Las clases tienen más de 30 estudiantes en cada uno porque no hay suficiente espacio, no hay suficiente maestros para cubrir estas clases. Entonces, muchos de los programas también de after school, los programas de deporte, arte, música, consejeros que se necesitan en nuestras escuelas, todo eso está recibiendo un recorte. Marilyn, la semana en que se está grabando este programa, usted apareció en un video en las redes que se fue viral, en el cual usted se le acerca al alcalde, le pide ayuda para la educación, le pide que restaure el presupuesto recortado y la respuesta de él fue, ven acá, reza conmigo. Y luego la enganchó en una conversación sobre la importancia de las oraciones. ¿Qué usted piensa de esa interacción? Yo creo mucho en que los fundadores de este país, en la Constitución, dijeron que tenía que haber una separación de la iglesia y del gobierno. Lo que significa que no hay que meter la religión en asuntos como estos, right? Y que un alcalde me diga, un alcalde que tiene el poder de restaurar los fondos, me diga, ven y rezamos para que tengamos una mejor ciudad, es como decir, no tengo el poder de hacer nada, me lavo las manos y, y ya, right? Mucha gente lo vio como una forma un poco manipuladora de poder salir de una situación incómoda. ¿Cree usted que hubo algo de eso allí? Claro, él es un alcalde que se quiere
poner como un hombre de fe, un hombre bueno, un hombre que quiera hacer lo mejor para nuestra ciudad. Pero la realidad es que es otra. Nos ha demostrado, y muchos de nosotros ya sabíamos, que este hombre no iba a ser lo mejor para nuestra ciudad. Y el video capturó que él no es una persona que quiere ser confrontado por sus acciones. Marilyn, tengo entendido, sin embargo, que los padres demandaron y que en efecto un juez dictaminó que el dinero tiene que ser restablecido. No obstante, el alcalde ha apelado. ¿Qué sabe usted de esta parte judicial? Lo que yo tengo entendido sobre este caso es que los padres demandaron al canciller y al alcalde porque ellos no siguieron los pasos que dictamina el Estado de cómo aprobar un presupuesto. Ellos tenían que presentar el presupuesto, hacer una audiencia pública antes de llevarlo a un voto. Ellos decidieron decir que no se pudo hacer todo eso porque era se tenía que aprobar por una emergencia. El juez dijo que eso no era posible porque no estamos en ninguna emergencia. Y entonces tienen que reabrir el presupuesto del Departamento de Educación y seguir los pasos que dictamina la ley estatal. Me imagino entonces que ahora están esperando el resultado de esta apelación que lo detiene todo. Marilyn, ¿se sabe cuántos estudiantes han salido de las escuelas públicas de Nueva York y por qué? La verdad, no sé. Lo que sí sé es que estamos en una ciudad de inmigrantes. Lo que quiere decir que hay niños, hay estudiantes que van a venir al país, van a entrar a la ciudad de Nueva York. Lo estamos viendo ahorita con lo que está sucediendo, que Texas está haciendo, que está horrible. Esos estudiantes van a ingresar a las escuelas públicas. Las escuelas públicas no van a poder apoyarles como merecen ser apoyados. Yo trabajo en una comunidad inmigrante de bajos recursos, donde muchos de nuestros estudiantes, por varias razones, entran y salen del sistema. Hay personas que quieren que sus niños estén en unas escuelas que tengan dinero, que tengan los recursos que necesitan para apoyar a sus niños y buscan otras alternativas. Lo que sí tenemos que mantenernos enfocados es que al final del día nuestras escuelas públicas son un derecho que todos deberíamos de gozar. Y no es solo recibir una educación pública, sino una educación pública de calidad. ¿Qué próximos pasos hará Make the Road en esta lucha? Vamos a seguir confrontando al alcalde, vamos a seguir resaltando que este es un hombre que no quiere regresar el dinero a nuestras escuelas, y vamos a hacer todo lo posible para seguir luchando por nuestras escuelas públicas. ¿Cuándo comienzan las clases, Marilyn? Me parece que después de Labor Day, eso sería el 6 de septiembre, maybe, no me acuerdo. Falta apenas entonces unas semanas. Son algunas semanas y nuestras escuelas no saben qué hacer. Marilyn, vi que Make the Road están haciendo una colecta de suministros escolares. Por favor, cuéntame de eso antes de terminar. Make the Road ha estado haciendo estos recolectas y distribución de mochilas con útiles por más de 10 años, me parece. Y este es el tercer año que yo lo estoy haciendo en Queens, porque la necesidad es grande. Estamos tratando de salir de una pandemia. Familias han perdido
a familiares, han perdido ingresos, han perdido sus trabajos, están batallando muchas cosas. Y nuestras escuelas públicas deberían de tener los fondos para proveerle los materiales que necesitan a los estudiantes, pero desafortunadamente, como estamos viendo, es imposible que las escuelas puedan hacer algo tan simple como tener crayolas y lápices y libretas para nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo puede hacer el público para poder apoyar esta campaña? Yo tengo en Twitter, en mi perfil, el anuncio que estamos recolectando donaciones. Desafortunadamente este año no nos ha ido muy bien con donaciones, entonces seguimos pidiendo donaciones de crayolas, de libretas, de mochilas, de lo que uno pueda. Entonces, tengo la información ahí de cómo pueden donar. Tenemos hasta agosto 20 para hacer la recolección de todos estos materiales, entonces espero que nos puedan apoyar con un granito de arena. Gracias, Marilyn, por esta información. Y muy lindos los pajaritos. ¿Qué son? ¿Periquitos? Sí, tengo un zoológico en casa. Es una forma muy linda de pasar el día. Gracias, Marilyn Mendoza de Make the Road. Gracias. Bienvenidos de regreso a Diálogo Abierto. ¿Qué debemos saber sobre Puerto Rico a 5 años del huracán María? Para contarnos, nos habla el escritor y cantautor Silverio Pérez. Bienvenido, Silverio. Saludos, Javier. Gracias por tenerme aquí. Un placer que siempre nos acompañes. Silverio, a 5 años del huracán María, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Yo creo que es bien importante de inicio pensar en lo que fue el huracán María. Fue un antes y después. Fue un huracán categoría 5 cuando pasó por Puerto Rico que causó una devastación. La evaluación de cuántos billones de dólares causó en daño, alrededor de los 100 billones de dólares. La emigración masiva que produjo, el daño permanente en escuelas, en viviendas, etcétera, es realmente el desastre más grande que ha tenido Puerto Rico en las últimas décadas. ¿Y qué ha pasado? A 5 años prácticamente de celebrar la llegada o de conmemorar la llegada de María. Desgraciadamente, muy poco. Desgraciadamente, tendríamos que decir, para contrastar con lo que nos encontramos, que en este momento Puerto Rico está más vulnerable que cuando se enfrentó a María en el 2017. Y eso es mucho que decir. Más vulnerable. El sistema eléctrico en este momento, administrado por una compañía privada como lo es Luma, muestra más problemas de mantener un flujo continuo de energía que antes de María. Y no hay duda de que si tuviésemos que enfrentarnos a un huracán, ni tan siquiera similar, un huracán categoría 1, no tendríamos forma de enfrentar sin que el sistema eléctrico colapsara nuevamente. Silverio, en adición a la infraestructura energética, que es esencial para el desarrollo de cualquier país o territorio, dependiendo qué término se utiliza para Puerto Rico, ¿qué ha pasado o está pasando además con el desarrollo de otra infraestructura? Por ejemplo, vivienda, empleos, carreteras, o sea, porque el país fue literalmente destruido. Pues mira, Javier, el problema es que tendríamos que entender que hay un mal de fondo que debe reestructurarse para que luego todo lo otro pueda funcionar. ¿A qué me refiero? Desde el 1996, Javier, se decidió por cuestiones políticas el que las empresas 936 dejaran de existir en Puerto Rico.
Y Puerto Rico, 10 años después, cuando empieza en efecto el efecto de la salida de las 936, entra en una recesión de la cual no ha salido. Nos dimos cuenta que no importa los esfuerzos que se hicieran desde el gobierno federal, no importa las buenas intenciones que pueda tener un gobernante, mientras no se reestructure el sistema político administrativo de nuestra relación con los Estados Unidos, siempre vamos a terminar en un dead end, en una pared. Y esa pared es el cómo se ha concebido nuestra relación con los Estados Unidos, cómo se nos mira desde allá y cómo desde acá las administraciones del partido que sea asumen la responsabilidad de refundar un país con una nueva estructura eléctrica, con un nuevo sistema de salud, con un nuevo sistema educativo, con un nuevo sistema político. Y entonces, mientras tratemos de reformar y no de refundar, vamos a seguir encontrando los mismos problemas. Se pone un parcho aquí, se pone un parcho allá, pero a la larga todo colapsa. Silverio, lo que me estás planteando es enorme, porque me estás indicando que Puerto Rico tiene que dejar de existir como existió y resurgir como algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo y cómo se llega ahí? Yo creo que voy al cómo se llega ahí. Tenemos que dejar de ver la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos con los discursos del pasado. Y tenemos que aceptar unas nuevas realidades. ¿Cuáles son esas nuevas realidades? Que la mayor parte de la población de Puerto Rico está en los Estados Unidos. Que Puerto Rico ha desarrollado una dependencia de fondos federales y cada político que aspira a gobernar el país de lo que habla es conseguir más fondos federales. A la larga, eso no es bueno para los Estados Unidos y a la larga Estados Unidos no va a querer seguir teniendo una relación con Puerto Rico que depende exclusivamente de esa inyección de fondos federales. Por lo tanto, es positivo para los Estados Unidos y para Puerto Rico, y aquí viene el punto importante, desarrollar un diálogo de consenso de cómo solucionamos esa relación que nos permita una refundación del país y una extremadamente buena relación con los Estados Unidos, que la tenemos que tener porque tenemos la mayor parte de la población puertorriqueña al lado allá. Pero hay que fomentar un diálogo creativo fuera de las ideologías y líneas partidistas tradicionales. Eso no quiere decir que uno no se desprenda si es independentista que cree en la independencia, si es estadista que cree en la estadidad, pero tenemos que enfrentar primero que si no hay consenso, no hay solución. Y el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González es el mejor ejemplo de que cuando no hay consenso, no hay solución. Me estás hablando de la propuesta ante el Congreso para un referéndum de estatus en Puerto Rico. ¿Qué siente la gente en la isla de ese proyecto y qué probabilidades le ven? Bueno, yo creo que la gente ya está cansada de ese tipo de referéndum y piensan que es un concurso de belleza más. No les importa, porque no ha habido solución. Desde el 1967, Puerto Rico ha tenido distintos plebiscitos y ninguno de ellos ha movido un ápice a lo que se aprobó en el 1952 del Estado Libre Asociado a través de la Ley 600, que crea las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos y se crea en 1952 la Constitución de Puerto Rico. Puerto Rico no ha tenido un cambio en su estructura de relación con los Estados Unidos. El único cambio más visible que hemos visto es que hay un rechazo de parte obvio a incorporar a Puerto Rico como Estado. Y hay un dejar pasar el que la cosa siga como está porque nadie ni allá ni acá se quiere mojar con la búsqueda de una solución de consenso
que siempre la puede haber, que sea mutuamente ganadora para los Estados Unidos y para Puerto Rico. Y para ello, todos los sectores tenemos que, en cierta forma, abandonar un poco los discursos tradicionales que hemos llevado por décadas y comenzar a hablar un lenguaje nuevo que reconozca que la supervivencia de la isla como nación, si nosotros no logramos un consenso de refundar el país y de buscar una solución que sea mutuamente ganadora para los Estados Unidos y para Puerto Rico, no vamos a tener ni para el Estado, ni para la independencia, ni para un Estado libre asociado, el que sea. Silverio, te me cortaste un poquillo cuando me estabas hablando hace unos segundos. Cuando me dijiste rechazo hacia Puerto Rico, ¿es en Washington? En Washington es obvio que no hay ambiente para la posibilidad, aunque sea remota, de incorporar a Puerto Rico como Estado. Y me parece que eso es una realidad que debieran entender los estadistas para que cambien de estrategia. Y es una realidad que deberíamos entender los puertorriqueños, de que necesitamos conocer cuál es el pulso en Washington para que las cosas que pretendamos negociar con ellos estén ubicadas dentro de un contexto de realidad y no desde la fantasía que hemos creado a través de las décadas y de los años. Silverio, este es un tema bastante complicado y no quiero poner palabras en tu boca, pero por favor dime si me equivoco. Lo que me estás planteando es que la situación colonial de Puerto Rico en este momento no funciona. Ese modelo colonial, y esto es bien importante que la gente lo entienda, funcionó en el momento en que Puerto Rico era importante para los Estados Unidos en los albores, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Puerto Rico pierde importancia estratégica para los Estados Unidos, la relación empieza a colapsar. Y lo que estamos viviendo en este momento es el colapso de esa relación. Silverio, en este momento, para que el público entienda cómo esto se manifiesta en la vida diaria puertorriqueña, cómo esta situación, cómo el sistema político actual castra, digamos, a Puerto Rico, a tu entender. Mira, voy a poner dos índices que me parecen muy importante que los veamos. El índice social y el índice político. En lo social, un empeoramiento de la vida social del país, con aumento en crímenes violentos, en el narcotráfico y con una brecha de desigualdad entre los que tienen dinero y los que no tienen, cada día agrandándose más en el ámbito social. En el ámbito político, cuando tú realmente desde el poder político no puedes obrar grandes cambios en el país, ¿a qué se dedican muchos políticos? A hacerse de dinero. Y de ahí viene la corrupción. Los problemas de corrupción que estamos observando en Puerto Rico y que son noticia en los Estados Unidos, cada día son mayores. Nunca antes en la historia de Puerto Rico se había arrestado una exgobernadora. La situación de tantos alcaldes acusados. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes real poder político para transformar un país, cuando tú no tienes un poder político para realmente hacer cambios importantes en el país, ¿a qué se dedica entonces el político? A la minucia, a aprovecharse posiblemente de unos fondos, a nombrar amigos, a nombrar familiares y a administrar lo pequeño de poder que tiene, que es el destinar algunos fondos para X o Y cosas. Y eso es un problema de fondo que tiene que ver con el hecho de que el país no tiene un plan de país. Y no puedes tener un plan de país porque las colonias no desarrollan un plan de país mientras estén atadas las decisiones de los senadores y representantes que no conocen el país y toman decisiones por el país allá en los Estados Unidos.
Sí, es como y creo que tú lo has dicho acá en Diálogo Abierto, si no me equivoco, sino en conversaciones privadas y públicas en otros lugares, que es un país que, Puerto Rico, que no tiene soberanía política, más sí tiene soberanía cultural y deportiva e ideológica. Porque hay una contradicción. Mientras nosotros tenemos todas las características de una nación, un idioma diferente, una cultura diferente, producción artística extraordinaria, desproporcional, increíblemente con cualquier otro país del mundo. Mientras nosotros tenemos todas esas características que son de una nación, en lo político y económico somos una colonia. Esa contradicción está haciendo crisis en este momento. Silverio, con los miles de millones que ha asignado el gobierno federal para la reconstrucción de Puerto Rico, ¿cómo ha impactado el panorama que tú me describes, la distribución de esos fondos? Porque he estado leyendo que mucho fondo no se está usando, fondo federal incluso está siendo devuelto a Washington sin usar. Porque al no haber un plan un master plan de reconstrucción del país, porque todo se limita a los 4 años en que un gobernador está y ya lo próximo que quiere hacer es campaña política para estar de nuevo los próximos 4 años, y no hay un plan a 10 años, a 20 años, pues entonces todo se va en burocracias que en última instancia no logran realmente poner en funcionamiento lo que hay que hacer. No se ha gastado ni tan siquiera una tercera parte de los fondos asignados. Y todavía, como dije al principio, hay toldos azules en los techos de las casas, todavía hay infraestructura en las escuelas dañadas, todavía tenemos las playas destruidas, porque eso es un daño que fue causado también por el huracán María, y no se ha hecho un plan de mitigación de nuestras playas, que son un asset importante del país para el turismo. Silverio, en los últimos segundos que nos quedan, por favor, ¿cómo puede ayudar la diáspora puertorriqueña acá y la comunidad latinoamericana? Dejando las trincheras tradicionales políticas y buscando y aportando al consenso, a un diálogo entre Estados Unidos y Puerto Rico que busque soluciones mutuamente saludables para ambos países. Fomentar el diálogo, la división y la tiraera no nos lleva a ninguna parte. Gracias por esta información, Silverio Pérez, escritor e historiador. Gracias, Javier. Un placer. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Abierto. Recuerda que para ver esta edición y otras y también compartirlas en las redes, puedes chequear el portal bronxnet.org y también el canal de BronxNet en YouTube. Hasta la próxima.